Buenas tardes, bienvenidos a la clase de teoría de las obligaciones. El tema del día de hoy se trata de la extinción de las obligaciones. Bueno, como introducción hay que ver primero qué es la extinción de obligaciones. La extinción de obligaciones es un proceso por el cual una obligación va a dejar de existir, de ahí su nombre de extinción. La importancia en la teoría de las obligaciones, pues es que es relevante esta extinción para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas, porque cuando se cumple una obligación, de esta deja de existir. Como clasificación general tenemos la extinción por cumplimiento, la extinción por causa, la extinción por imposibilidad y otras más que vamos a ver. Primero vamos a comenzar con la extinción por cumplimiento. Por cumplimiento. Se va a tratar del cumplimiento total o parcial de la obligación. ¿Qué efectos va a tener? Pues se va a liberar el deudor y el acreedor va a estar satisfecho. Ejemplos prácticos: pago de una deuda, entrega de un bien. Este no tiene mayor chiste. Si estoy obligado a algo, yo cumplo con esa obligación, que ya sea de dar, hacer o no hacer, y esa obligación va a quedar extinta. ¿Por qué? Porque ya cumplí. ¿Quién va a quedar feliz, satisfecho? Pues el acreedor. ¿Por qué? Porque se cumplió su obligación. Tenemos también la extinción que es por mutuo acuerdo. Aquí se va a liberar la obligación mutua de las obligaciones. O sea, va a haber un consentimiento por parte de acreedor y deudor para extinguir la obligación. ¿Qué tenemos aquí? La condonación. Cuando hay una condonación, estamos perdonando una deuda. O cuando hay una novación, que recuerden ustedes, la novación se trataba del nacimiento de una nueva deuda. Si nace una nueva deuda y la deuda anterior deja de tener efecto, se está extinguiendo. Por eso es una extinción por mutuo acuerdo, porque al momento de nacer una nueva deuda en la novación, siguen siendo respetadas las partes, el acreedor y el deudor. Y pues la condonación se perdona. Ustedes ya debieron de haber escuchado ese término en su vida adulta. ¿Qué formalidades requeridas necesitamos? Bueno, los requisitos legales para su validez. ¿Cuáles requisitos legales tenemos? El consentimiento, que éste no esté viciado, prácticamente los requisitos legales que van ligados a la voluntad de las partes, ya el consentimiento, como por ejemplo los contratos. Esos requisitos legales también aplican para la extinción por mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque son de mutuo acuerdo. Tenemos también la extinción por imposibilidad. Hay una máxima en el derecho que es la de a lo imposible nadie está obligado. Si yo tengo una obligación y yo soy el deudor y me comprometí a bajarte la luna, pues obviamente esa obligación es totalmente imposible, por lo tanto está extinta. Nace y se extingue completamente. Cuando el cumplimiento de la obligación se vuelve imposible, esa es la definición tal cual de la extinción por imposibilidad. Tenemos la imposibilidad total y la imposibilidad parcial. ¿Cuál creen ustedes que sea imposibilidad total y parcial? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Bueno, en la imposibilidad total, perdón, al igual que en el cumplimiento de las obligaciones, de la extinción de las obligaciones por cumplimiento, pues a ver, permítanme tantito, ya regreso.
Ya. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de una imposibilidad total, pues es totalmente imposible cumplir con la obligación, o sea, totalmente, como este ejemplo de bajar la luna. No hay que voy a cumplir con bajarte un pedacito de la luna y estoy cumpliendo parcialmente. No, es totalmente imposible. Si un deudor, por ejemplo, está obligado a entregar un bien específico que se destruye por un evento fortuito, pues la obligación queda extinta, perdón, por la imposibilidad de entregar ese bien. Imagínense que era una colección de tarjetas de Yu-Gi-Oh, la última en el mundo, queda destruida con un tornado que pasó y aparte de que pasó ese tornado, causó que un incendio con algunos cables, bla, 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 total. Ese bien, esa colección de tarjetas quedó totalmente destruida, hecha cenizas. Entonces, si la obligación era entregar esas tarjetas, ese bien, perdón, y ese bien se extinguió, pues también se va a extinguir la obligación por caso fortuito, sin responsabilidad para el deudor, porque él no podía controlar que fuera un tornado y que fuera un incendio. Él tomó todas las medidas necesarias para proteger ese bien. Sin embargo, ese bien se destruyó. Y la obligación, que es de forma parcial, pues estamos hablando de que, por ejemplo, ese bien, de 50 tarjetas que había, solamente quedaron 25, ¿ok? Se extinguió de una manera parcial. Todavía puedo cumplir y todavía puede haber. Permítanme. Listo, regresamos. Bueno, en efectos legales, cuando les hablaba de la responsabilidad de la persona que tenía que entregar el bien que quedó destruido, pues se puede enfrentar a reclamaciones por daños y perjuicios. Y ya sería dentro de ese proceso que él tenga que demostrar que en efecto procuró, cuidó, incluso dio su vida por esa colección de tarjetas. Sin embargo, quedó destruida. Hizo todo lo posible y solo de esa manera, demostrando que hizo todo lo posible para proteger ese bien que se destruyó, es como podría liberarse de los daños y perjuicios, porque a lo imposible nadie está obligado. También tenemos la extinción por compensación. La compensación es una forma eficaz de extinguir obligaciones en la que dos partes tienen deudas recíprocas. En este caso, las obligaciones se saldan mutuamente. ¿Qué significa esto? Que cada parte puede restar la cantidad adeudada por la otra. Es decir, Juanito me debe 50, pero yo le debo 100. Entonces, 50 menos 100, simplemente le debo 50. Existen dos tipos de compensación. Tenemos la compensación legal y la compensación convencional. La legal, pues, se produce automáticamente cuando se cumplen ciertos requisitos legales. Y la convencional, como su nombre lo dice, se acuerda entre las partes. Para que la compensación sea válida, pues va a ser necesario que las deudas sean líquidas, sean exigibles y sean de la misma naturaleza. No me puedes pagar
mis 100 pesos con, ¿qué pongo? Con 30 vacas, por ejemplo. Tiene que ser de igual naturaleza, tienen que ser líquidas y tienen que ser exigibles. Esto significa que deben de ser cuantificables. Ay, permítanme, no te entiendo. ¿Qué pasó? De regreso, déjenme termino rápido. Bueno, entonces nos queda claro el concepto de compensación. Si A le debe a 100 y B le debe a 100, esa obligación queda extinta. Si A le debe a 100 y B le debe 50, pues se salda la deuda con 50. Pueden acordar compensar estas deudas extinguiéndolas sin necesidad de que haya pagos en efectivo. ¿Por qué? Porque si me debes 100 y yo te debo 100, no tiene caso que yo te dé los 100 para que luego tú me los regreses. La extinción de obligaciones por prescripción es la siguiente. Es un concepto que busca garantizar la seguridad jurídica. Esto ocurre cuando, tras un periodo de inacción por parte del acreedor, el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación se extingue. Los plazos de prescripción pues varían según la legislación y pueden diferir según el tipo de obligación como las deudas, los contratos o los derechos reales. Por ejemplo, pues en muchos sistemas jurídicos el plazo para prescribir una deuda suele ser de 5 a 10 años. Aquí es de 5. La prescripción no solo libera al deudor de su obligación, sino que también pues impide al acreedor demandar en el futuro. Sin embargo, pues es importante destacar que la prescripción puede interrumpirse por diversas razones, como por ejemplo el reconocimiento de la deuda por parte del deudor, lo que puede reiniciar el plazo. Dato curioso, yo traigo un asunto de un señor que dejó de pagar su casa que estaba hipotecada. El banco hace todo para... Ay, criatura del Señor. No te entiendo. ¿Qué me dices, mi vida?
¿Ok? Sí, les comentaba que yo tengo un cliente que saca su crédito hipotecario, la casa que compra queda grabada y deja de pagar, el banco lo demanda, gana la demanda el banco, pero nunca ejecuta la sentencia. Pasan 10 años y el señor mete un incidente de prescripción de ejecución de sentencia. Entonces, acude a mí para retirar el gravamen de esa casa. ¿Qué hago yo? Pues meto la prescripción de la sentencia y solicito a el banco que libere las escrituras y que libere el gravamen por haber prescrito la ejecución de la sentencia. Y si no lo quiere hacer, pues que el juzgado decrete que se extinga, digo, que se libere el gravamen de ese bien. También tenemos la extinción por muerte del deudor o del acreedor. El impacto en las muertes en las obligaciones es que se extinguen o se transmiten. ¿Cómo se transmiten? Se transmiten mediante vía sucesoria a los herederos. Bueno, no a los herederos, sino sobre los bienes de la herencia que al final recae en los herederos. Y pues también, por ejemplo, tenemos de ejemplo Infonavit, que cuando se muere el deudor, cuando se muere el acreditado, se extingue la obligación, liberando totalmente la casa para los beneficiarios. También tenemos obligaciones personales contra las obligaciones hereditarias. Una obligación personal, permítanme tantito otra vez, perdón. Mamá, este Pinta. pinta. Bueno, cuando hablamos de la muerte del acreedor, pues no se extingue. Keira, déjame dar la clase, mi amor. Mamá, mira. Mamá, mamá, mira. Pete. Bueno, es vital entender entonces las diferencias entre obligaciones personales y hereditarias y cómo se manejan legalmente las sucesiones en el contexto de las obligaciones, porque la muerte del acreedor pues no extingue necesariamente la obligación, ya que éste puede ser representado por sus herederos, quienes pueden exigir el cumplimiento y viceversa. Rayo. ¿Qué tenemos como conclusión? Bueno, hemos revisado diversas formas de extinción de obligaciones, cada una con sus propias características.
Y consecuencias. Comprender estas formas, pues es crucial para la práctica jurídica, ya que permite a los profesionales del derecho, a ustedes, asesorar adecuadamente a sus clientes en la gestión de sus obligaciones y derechos. La extinción de obligaciones no solo tiene implicaciones legales, sino que también influye en la planificación financiera y en las relaciones comerciales. Los invito a reflexionar sobre cómo estas nociones se aplican en la práctica y cómo podrían surgir nuevas áreas de estudios en la intersección de la teoría de las obligaciones y las realidades del comercio y las finanzas. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes en el correo institucional. Y una disculpa por las interrupciones de mi criatura. No tuve quien me la cuidara, entonces por eso se quedó aquí de perica. Pero espero que les haya quedado claro el tema. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes, les repito, en el correo institucional natalia.ramírez@estudiantes.ucnl.edu.mx. Que tengan buena tarde.